nos excusamos con decir, no, pero yo dije la verdad. Y no hay mentira en eso, se ha dicho la verdad, pero la forma en que se dice también cuenta, también, hermanos. Y esto es algo que por la gracia del Señor, hemos venido aprendiendo en el camino del Señor, porque así hemos comenzado, hermanos, con esa frase de decir, digo la verdad, pero la verdad sin misericordia nos lleva a pecar a veces. Amén, amén, así es. Porque no crean que porque Jesús decía la verdad, había falta de misericordia en él. La verdad siempre que se dice, la intención debe de ser restaurar a la persona. Siempre que uno dice la verdad, la intención debe de ser que la persona reconozca su error y se arrepienta de su pecado. Nunca se debe decir la verdad con la intención de ofender a otra persona, con la intención de lastimar, con la intención de hacer sentir mal a la otra persona. Nunca se debe decir la verdad con esa intención. Y si lo hemos hecho, pidámosle perdón a Dios por ello. Porque sé, hermanos, que en alguna ocasión, el que dice que no lo ha hecho es un mentiroso. De entrada lo digo. Porque todos alguna vez hemos hecho esa manera de hablar la verdad, pero con la intención de golpear al otro. Así que, hermanos, hoy quiero traer a nuestra memoria quién nosotros éramos o quién el mundo es sin Cristo. Porque, hermanos, nosotros sabemos que cuando nosotros damos las buenas nuevas de salvación, primero debemos de saber cuál es la mala noticia para poder dar esa buena noticia de salvación. Y la mala noticia, primeramente, es que nosotros estábamos sin Dios, o el mundo que no tiene a Dios está sin Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos o cómo conocemos en dónde estábamos o en dónde está el mundo? Vamos a empezar leyendo los mandamientos del Señor en Deuteronomio, capítulo 5, del 7 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a leer estos mandamientos para nosotros. Creo que la mayor parte de los cristianos deberíamos saberlos, ¿no? Los mandamientos, pero no está de más recordarnos estos mandamientos para que a la hora de nosotros poder exponer las escrituras tengamos un fundamento, cómo mostrarle a las personas la condición en la que se encuentran si no tienen a Cristo en sus vidas. Y a la luz de esto vamos a leer capítulo 5 del 7 en adelante y nos dice, leémoslo desde el 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza el mandamiento. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni les servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí lo vamos a dejar. Después vamos a seguir leyendo los demás. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, muchas veces nosotros como cristianos decimos, pero yo no hago esto. O quizás nosotros que venimos de un trasfondo, se puede decir cristiano, nunca hayamos practicado esto de esculturas y cosas de estas. Pero se nos olvida que a veces nosotros podemos hacernos imágenes de Dios según
nuestros propios pensamientos. Amén. Según nuestros propios pensamientos, nosotros podemos hacernos una imagen de un Dios que no es el verdadero, de un Dios que no es el que las Escrituras enseñan, de un Dios que no es según Él quiere que nosotros le conozcamos. Entonces, en eso nosotros tenemos que entender que de una u otra manera nosotros hemos quebrantado ese mandamiento también. Amén. Porque el Señor dice, no tendrás dioses ajenos. Es decir, yo soy el que soy y soy como soy. Él es lo que es y es, ¿verdad? Como Él nos ha enseñado. Y nosotros debemos de dirigirnos a Él tal y como Él quiere que nosotros nos dirijamos a Él. No de cualquier manera. Y Él nos ha establecido a nosotros una manera que quiere que vivamos. Y si nosotros vivimos contrario a lo que Él dice, nosotros tenemos otro Dios, aunque digamos tener a Dios. Así es, amén. Esa es la manera y la condición del hombre en esta vida que dice conocer a Dios, que dice tener a Dios, pero vive de espaldas a Dios, entonces no tiene a Dios, tiene a otro que se ha imaginado o a otro que se ha formado en sus pensamientos. Amén. Más adelante nosotros leemos los siguientes mandamientos. También dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No dará por inocente a todo aquel que menciona el nombre de Dios en cualquier cosa. Dios no lo va a tener por inocente. Y cuando hablamos de esto, a veces personas que dicen ser cristianas dicen yo soy de Dios, yo soy cristiano, pero viven como un impío. Se comportan como un impío, andan en la vida como un impío. Cuando nosotros vemos, hermanos, el fruto del Espíritu a la luz de las Escrituras, nos habla de un cambio de actitud en nosotros. Aleluya, amén. Cuando nosotros vemos el pecado, la palabra de Dios dice que el que practique el pecado es del diablo. O sea, si alguien sigue practicando la mentira, sigue siendo del diablo. Si alguien sigue practicando la idolatría, si alguien sigue practicando el adulterio, si alguien sigue practicando el odio, el rencor, sigue siendo del diablo. Porque una cosa, hermano, es que de repente, que usted viva tranquilamente y de repente, por una ofensa demasiado grande, alguien lo hizo y usted se sienta odio contra esa persona. ¿Verdad? Es algo diferente a alguien que día tras día o semana tras semana está odiando. Y hermanos, ¿por qué es necesario e importante nosotros recordarnos esto? Porque podemos caer en la práctica del pecado sin darnos cuenta. Cuando hablamos nosotros del adulterio, no solamente es el hecho de tener una cercanía e intimidad con alguien que no sea la persona indicada para nosotros, sino en los pensamientos, en la mente, en el corazón, planeando hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Si nosotros seguimos viviendo de esta manera, entonces estamos sin Dios, sin consuelo, sin esperanza alguna. Seguimos con los otros mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es otro mandamiento, ¿verdad? Cuando uno ve este mandamiento, lo lleva a pensar, ¿no? La vida que uno ha tenido cuando pequeño, que no conocía de Dios, que estaba ajeno a los mandamientos de Dios. Cuando yo veía este mandamiento, hermanos, para mí este mandamiento se resumía y se cumplía en el hecho de vivir bajo la autoridad de los padres y salir de la casa casado. Y yo con esto pensaba, eso es honra a tu padre y a tu madre. Ese era mi pensamiento cuando estaba pequeño, pero cuando llegué grande, me di cuenta que aún este mandamiento lo rompí. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos remuerde la conciencia a pecar contra Dios. No sentimos nada que nos advierta, no sentimos nada que nos diga no lo hagas, porque vivimos conforme a la carne.
Entonces todo aquel que vive de espaldas a Dios vive conforme a la carne y no siente el más mínimo remordimiento cuando peca. Por eso es necesario entender la voluntad de Dios. Después dice, no matarás. Yo pensaba, pues si yo no he matado, este sí lo he cumplido. No cometerás adulterio. De igual manera he sido yo, pues también, hasta el día de hoy, no he cometido adulterio, pensaba yo. ¿Por qué decía yo? Porque nunca me he casado. Así pensaba cuando estaba solo. Pero cuando veo en Mateo 5, donde Jesús habla y dice, cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame fatuo, y empieza a decir otras frases más, y esto, ¿qué me lleva a pensar, hermano? No son en sí las palabras que uno dice, son en sí la intención de las palabras. Porque, hermano, cuando uno se enoja con una persona, y todos vamos a estar de acuerdo en esto, cuando uno se enoja con una persona y uno saca palabras ofensivas, ¿cuál es el deseo y la intención de esas palabras? Ofenderla, hacer lo que se sienta el más vil, hacer lo que se sienta el más miserable. Esas son las intenciones de las palabras. Cuando uno le dice a una persona con la que uno se enoja, tú eres un tonto, ¿cuál es la intención en esa palabra? Hacerlo sentir una persona inservible, inútil, humillarlo. Porque, hermanos, a veces la gente dice, pero yo no he usado la palabra fatuo, yo no he usado la palabra tonto, pero ha usado otras palabras. Y las intenciones de la palabra son los que cuentan. Porque incluso a veces uno puede decirle a una persona, usted sí es ignorante, con la intención de hacerlo sentir una persona que no entiende. Hacerlo sentir. Pero, hermanos, por eso Dios nos llama a corregir con amor, a ser misericordiosos. Porque la corrección con misericordia, hermanos, es edificante. Pero la corrección con ira trae contienda, trae más pelea y trae más odio y trae más distanciamiento en vez de traer. Esto es entre nosotros como hermanos, imagínense con el mundo. Porque cuando Jesús dijo a su hermano y a su prójimo, se entiende que son personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Que no son personas que ni siquiera las vemos de cerca nosotros o que por televisión las vemos, sino son personas que las vemos nosotros, que convivimos con ellas. No cometerás adulterio igual, Jesús dijo, cualquiera que mire, y aquí está una distinción que siempre hay que hacer, para codiciar. Porque la gente cuando dice la gente, no, dice Dios que uno con solo mirar peca. ¿En dónde dice la Biblia que solo con mirar peca? La Biblia no dice que solo con mirar. La Biblia dice el que mira para codiciar. El hecho está que cuando mira y los pensamientos comienzan a maquinar y a planear cosas, allí es donde está el pecado. Allí es donde está el pecado. Por eso tiene que saber definir las palabras y no puede cortar los versículos 1, porque la gente corta los versículos a veces. Y en esto, cuando la gente dice esto, entonces ¿qué dice? Ustedes, aunque digan que no pecan, andan pecando por todas las calles ahí. Van a la Walmart, andan pecando. Van a las tiendas, andan pecando porque andan mirando mujeres semidesnudas. Eso quiere decirnos a nosotros. Ustedes como cristianos viven pecando hora tras hora, día tras día. Pero no. La Biblia dice, cualquiera que mira para, la diferencia es para codiciar. Algo muy diferente. El Hijo de Dios mira, pero no mira para codiciar. Mira con misericordia y cuando se siente tentado, reprende y aparta su mirada. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Reprende los malos pensamientos, los malos deseos. Siempre. Por eso es bueno siempre aclarar estos puntos importantes para que la gente no tenga, porque me ha tocado ya varias ocasiones, ya son como 3, 4 ocasiones últimamente que me ha tocado corregir este pensamiento. Dice después, no hurtarás. Y a veces uno dice, no, pues yo nunca he robado un banco, yo nunca me he robado un puño de dinero, pero es que cuando se habla de robar, no se habla de cantidad, sino que con solo el hecho de tomar un juguete, con solo el hecho de tomar $1, 1 centavo, una aguja, un lápiz, un dulce,
Eso es robar. Y si hemos hecho eso, tenemos que arrepentirnos de esos pecados también. ¿Qué dice después? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, no mentirás. No inventarás mentiras de nadie. Y a la luz de la palabra nosotros entendemos todo también. Hemos roto este mandamiento. No codiciarás. En la codicia, en el adulterio, aquí llega a la codicia y es donde Jesús dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni, dice de tu prójimo, ni desearás la casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No desearás nada que no sea tuyo. Amén. Porque hermanos, cuando nosotros vemos este punto, no es el hecho de mirar también. Porque la gente dice que todos pecamos mirando, miramos la troca de Julano, miramos la casa de Julano y la vimos bonita. Es que no es el hecho de mirarla bonita. No es el hecho de mirarla elegante. Y no es el hecho de mirarla y decir quizás Dios me conceda algún día tener una. Sino el hecho de llegar al punto de apartarse de Dios para lograr tener ese dinero. O quizás afanarse en eso, de dejar el tiempo que puede tener para Dios para obtener esas cosas. Incluso muchos llegan al punto de matar por obtener esas cosas, al punto de robar por obtener esas cosas. Y ahí es donde la codicia. Ahí es donde entra la codicia. Entonces, a la luz de esto, nosotros vemos que también salimos faltos delante de la presencia de Dios. No hagas mal uso de mi nombre. En aquel versículo que dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice aquí, no hagas mal uso de mi nombre. Y cuando leemos eso, no hagas mal uso de mi nombre, nosotros entendemos que toda persona que dice que es hijo de Dios, pero vive como hijo del diablo, está haciendo mal uso del nombre de Dios. Y eso es pecado. No hagas mal uso de mi nombre, el nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Si usas mal su nombre, el Señor no te dejará sin castigo. Entonces, nosotros vemos no solamente esto aquí en el Antiguo Testamento. Jesús también en cierta ocasión llegó un varón diciéndole a Jesús, ¿qué bien debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le menciona los mandamientos. Y este es el joven rico que llega a Jesús con ese deseo de ganarse la vida eterna, y Jesús le menciona los mandamientos aquí. Bendito el Señor. Dice, Aleluya. Él preguntó cuáles son esos mandamientos. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Cuántas personas no nos encontramos afuera que dicen que han cumplido los mandamientos? ¿O cuántos de nosotros más bien no pensábamos así, que habíamos cumplido los mandamientos? Yo creo que la mayoría, cuando desconocemos las escrituras, pensamos de esta manera, que hemos guardado los mandamientos del Señor, que nosotros hemos sido esas personas rectas y justas y piadosas en esta tierra, que hemos guardado la ley de Dios y que por ende a la hora de morir nosotros somos merecedores del reino de los cielos. Y podemos pensar, sí, nosotros somos merecedores del reino de los cielos porque no hemos matado, no hemos hecho maldades tan grandes, quizás hemos hecho cosas pequeñitas, así piensa la gente. Pero no se trata de hacer cosas pequeñitas o grandes, se trata de romper los mandamientos. Entonces, cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, ¿cómo quedamos nosotros? Ante los mandamientos de Dios quedamos sin esperanza alguna. Ante la ley de Dios quedamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros leemos cuando leemos en Romanos 10. El hombre por naturaleza no busca a Dios, está totalmente perdido. Dice Romanos 3, 10, 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta es la condición del hombre sin Dios. Esta es la condición del hombre pecador. Esta es la condición que estábamos nosotros. Aleluya, amén. Y todos los que no se han arrepentido también están en esa condición. Aunque sean niños chiquititos que todavía no entienden, que todavía apenas comienzan a hablar,
están sin Dios, sin consuelo. Necesitan conocer a Dios. Necesitan arrepentirse de sus pecados también. No hay quien busque a Dios. Por ser niño pequeñito que no entiende, no busca a Dios. Se alejan de Dios cada día. O sea, el niño va naciendo y como no nace siendo practicante de pecado, ¿verdad? Nace con una conciencia inconsciente de Dios, inconsciente del mal también. Y nace en cierta manera, como diríamos, un poco cerca de Dios, pero mediante va creciendo, se va alejando porque va amontonando pecados en sí mismo. Va amontonando pecados cada día más. Cada día más sigue amontonando más pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ser humano, nace destituido de la gloria de Dios por haber pecado y por la herencia también del pecado. Culpables de pecado. Entonces ante Dios somos ¿qué? Culpables de pecado, como dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Culpables de pecado. Y para estos jóvenes que están escuchando esto, es importante que retengan estos versículos porque un día les va a tocar evangelizar. Y a la hora de evangelizar, lo primero que tienen que mostrarle a las personas es el pecado. ¿Y cómo muestran el pecado a las personas si no es por los mandamientos de Dios? ¿Y cómo muestran el pecado a los hombres si no es por lo que está escrito en las Escrituras? 5:12 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, como por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, arriba el 3:23 dice, el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están que destituidos de la gloria de Dios. El 3:23 eso es lo que dice, todos los hombres pecaron y están totalmente separados de la gloria de Dios. No hay gloria de Dios en ellos. Por cuanto el pecado entró, 5:12, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, vuelve a decir otra vez en el 5:12. Ahora que dice primera de Juan 1:8. Y esto se le puede aplicar a la gente que dice que no tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si uno se encuentra a una persona que dice que él no se considera pecador y que se considera sin pecado, podemos leerle este versículo y decimos, la palabra de Dios dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Cristo no está en nosotros porque Él es la verdad. No está Dios en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir este versículo. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué nos enseña esto? Cuando nosotros leemos, no hay hombre que haga el bien en la tierra y que nunca peque. No hay hombre alguno. O sea, no puede uno decir, hay alguno por ahí, uno que otro, uno, dos que tres. No, no hay. Sin Dios, sin Cristo en nuestra vida estamos perdidos. ¿Cuál es la condición también? Otra de las condiciones que está el hombre sin Dios, está muerto. Muerto, como dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto a veces uno puede decir, no, sí, es cierto, todos morimos porque la paga del pecado es muerte. No, es que cuando el hombre pecó contra Dios, murió espiritualmente y no hay vida eterna en él. La vida eterna murió para ese hombre porque pecó. La paga del pecado fue muerte, aunque Adán no experimentó la muerte instantánea física, pero la muerte espiritual la experimentó desde el momento que pecó. Se separó de Dios. Y hermanos, este pecado de Adán, que se separó de Dios
y comió del fruto del bien y del mal. ¿Qué fue lo que hizo? No quiso ser más gobernado por Dios y quiso gobernarse a sí mismo, y a la hora de saber el bien y el mal fue responsable de sus actos. Aquí hay una enseñanza. Desde el momento que un niño comienza a saber el bien y el mal, es responsable de sus actos. Porque eso dice la Escritura, que el fruto se vio codiciable para alcanzar. Y hermano, ¿qué cosa es lo que uno anhela cuando es pequeño? ¿Qué cosa es lo que anhela un joven cuando es pequeño y está bajo el dominio de los padres? Llegar a la mayoría de edad para ser libres. Eso es lo que anhelamos. ¿O no era eso lo que anhelábamos cuando nos restringían y nos prohibían cosas? Deseábamos ser libres para hacer lo que quisiéramos. Y nunca era desear hacer lo bueno, porque lo bueno nunca se le prohíbe a nadie. O sea, cuando uno vive bajo el dominio de los padres, uno quiere ser libre, pero ¿para hacer qué? Lo malo, porque lo bueno no hay prohibición para hacer lo bueno. ¿O acaso es prohibido amar? ¿O acaso es prohibido portarse bien? ¿O acaso es prohibido desearle el bien a la otra persona? No, nadie nos prohíbe eso. No hay ley. No hay ley contra eso. Amén, gloria a Dios por el amor. Pero entonces, ¿qué es lo que uno anhela cuando uno quiere ser libre de los mandamientos de los padres? Ser libre para pecar. Y eso era lo que anheló Eva cuando miró ese fruto agradable y codiciable a la vista para alcanzar la sabiduría. Y conocerán, le dijo el diablo, el bien y el mal, mas no sabían las consecuencias ellos que traía esto. Que en esa decisión de tomar este fruto, estaban tomando la decisión de que no fuera Dios que los dirigiera, sino que ellos saber qué era lo bueno y qué era lo malo y decidir por su propia cuenta seguir el bien o el mal, pero por naturaleza se fueron a seguir lo malo. Así que por ese pecado pasó la muerte a todos los hombres, porque todos pecaron. Quizás no a la manera de Adán y Eva, pero en cuanto a desobedecer los mandamientos de Dios, todos hemos pecado. No hay hombre. Leíamos que estamos muertos sin Dios. ¿Qué más nos dice? En el mismo 5:12, ¿verdad? Habla de eso. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué otra cosa es la que nos identifica separados de Dios también? Que estamos sucios. Sin Dios estamos sucios. Isaías 64:6 dice: sin embargo, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué indica esto? ¿Limpio o sucio? Sucio. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Oh. La maldad nos llevaba y nos arrastraba como que el viento lleva una hoja, mire, arrastrado para donde el viento corría. O sea, para donde, suponiendo que la maldad era el viento, nos llevaba así, ¿ves? Como una hoja seca. Para donde él quería. El pecado nos llevaba para donde él quería. Entonces dice Isaías que nosotros somos suciedad. Y todas las buenas obras que hacemos sin Dios, lo mejor que se puede ver de las buenas obras sin Dios, trapo de inmundicia. O sea, cualquier persona que diga yo ayudo a los pobres, yo ayudo al necesitado, yo trato bien a mis padres, sin Dios, sin Cristo, trapo de inmundicia sus buenas obras.
Yo visito la religión o me congrego cada domingo, trapo de inmundicia sin Cristo. Yo visito huérfanos, yo visito hospitales, yo visito cárceles. Si no tiene a Cristo, trapo de inmundicia sus buenas obras. Amén. Gloria a Dios. No hay mérito alguno para ganar el reino de los cielos por medio de las obras, porque la palabra de Dios dice, no es por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un regalo de Dios. Amén. Que no merecemos. ¿Qué más éramos nosotros? Quiero leer otro en Jeremías acerca de la suciedad que éramos. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Y cuáles eran los rituales que practicaban aquellas personas que según ellos se limpiaban de los pecados? El lavamiento de las manos, el bañarse y asearse antes de entrar al lugar donde entraban. Aunque te laves con cloro, aunque te pongas mucho jabón en abundancia, el pecado sigue delante de la presencia del Señor si no te arrepientes. Amén. Si no te entregas a Cristo, si no entregas a Cristo tu corazón, tu vida, tu ser, el pecado tuyo o el pecado mío sigue siendo abominable ante los ojos de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios recto, de un Dios de eterna misericordia. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado. Cuando habla de la mancha de tu pecado, habla como esa ropa blanca que se manchó con una mancha pegajosa y le echan cloro y le echan jabón. Mejor se rompe la tela y no se quita esa mancha. Así es el pecado. Si no llega un cambio de vestido, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de vida, el pecado sigue delante de la presencia del Señor como algo despreciable y rechazable ante sus ojos. ¿Qué más éramos? ¿O es el que no tiene a Cristo? Esclavo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto no se trata si trabaja para alguien y lo tiene esclavizado o está en un país y lo tiene esclavizado. Si practica el pecado, aunque diga que es libre, aunque pueda viajar a los países que él quiera, aunque tenga visa, aunque tenga pasaporte visado del país que quiera, si practica el pecado, sigue siendo esclavo del pecado. El pecado lo domina porque el pecado llega a su vida y él lo abraza. El deseo de la fornicación llega y cuando tiene la oportunidad a practicar la fornicación. El deseo del adulterio, el deseo de la mentira llega y cuando llega la oportunidad de mentir, miente. El deseo de la ira llega y cuando llega el momento de despreciar a las personas, lo hace. Porque, hermanos, hay que recordar una cosa también acerca de esto. Los malos deseos no son pecados. Los malos deseos son tentaciones. Pero cuando nosotros damos cabida a esos deseos y los desenvolvemos y los desenrollamos al punto de llegar a sentir en nuestro corazón odio por alguien o sale la mentira, porque el deseo de mentir puede venir, hermano, ¿verdad? Pero ese deseo de mentir es una tentación que llega. Pero nosotros podemos reprenderlo con la palabra. Aleluya. Escrito está, no os mintáis los unos a los otros. Escrito está, el que practica la mentira es del diablo. Amén. Y no voy a mentir porque si no Entonces el deseo puede llegar de mentir, pero nosotros tenemos la palabra para poder reprender esos deseos. Tú puedes domarlo, amén. Y allí se aplica lo que es dominio propio, amén. Lo que es mansedumbre, lo que es, hermano, todo el fruto del Espíritu, amén. El amor, porque cuando se ama, el amor lo puede todo, vence al mal.
No, mentí porque tuve miedo. El amor vence el temor. Amén. Porque el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces, leíamos que la persona que no tiene a Cristo es esclavo, o no tiene a Dios en su corazón, es esclavo del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado, y si obedecemos a la justicia, pues esclavos de la justicia entonces. O sea que somos esclavos o de Dios o del pecado. Así es, amén. Pero para nosotros, preferible ser esclavo de Dios, porque esclavo de Dios nos lleva a hacer lo bueno, Amén. nos lleva a rechazar el mal. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más sin Cristo? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Isaías 59:2. Pero vuestros pecados, pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. Yo oro a Dios y Dios me escucha. Yo oro a Dios todos los días. Si está viviendo en el pecado, su oración no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Si está practicando el pecado, su oración es trapo de inmundicia. Porque aunque sea algo bueno, una buena obra, orar, ¿verdad? Sin Dios, trapo de inmundicia. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre, amén. Eternamente con Cristo. Gloria a Dios. Si nosotros decimos que tenemos armonía con Dios, pero amamos al mundo, la palabra de Dios lo afirma. El que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios o se constituye enemigo de Dios. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es el llamado para nosotros, porque de lo contrario, el mundo que vive de espaldas a Dios es enemigo de Dios, no porque ellos digan, yo odio a Dios, o Dios me cae mal, o no me gusta escuchar su palabra, o me ofende su palabra. No es por la expresión de sus labios, sino por la actitud de su corazón. Viven conforme al mundo, aman al mundo, desean las cosas del mundo, se deleitan en las cosas del mundo. No, pero yo me congrego, yo voy a la congregación, yo hago mis rosarios, hago mis rezos. Ama el mundo, enemigo de Dios. Le gusta la música mundana, le gusta ver los bailes, le gusta bailar, le gusta vestirse como el mundo, le gusta las fiestas paganas del mundo, enemigo de Dios. Porque ama las cosas de este mundo. Nadie se deleita en cosas que aborrece. Si yo digo que aborrezco las cosas del mundo, no me voy a deleitar en ellas. Me aparto de esas cosas. ¿Por qué? Porque las aborrezco. Porque no glorifican a Dios, porque no exaltan a Dios, porque no se ve Dios en eso. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la otra condición que el hombre está sin Dios? Bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Dice Salmos 7:11.
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Preparado tiene el arco, gloria a Dios. Dios es juez justo, Salmo 7:11, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, si no se arrepiente. Él afilará su espada. Armada tiene ya su arco y lo ha preparado. Como ese arquero que está vigiando a esa presa con el arco estirado, tenso, listo solo para soltarlo. Así está la ira de Dios contra el impío. Para cuando llegue el día de abandonar este cuerpo, la ira de Dios. Amén. Arrepentidos y convertidos, gloria a Dios. 3:36 de Juan también nos habla de esto. 3:36 de Juan nos habla que la ira de Dios permanece sobre aquellos que no aceptan a Cristo Jesús. Aquellos que rechazan al Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que la ira de Dios caerá, porque nosotros vemos como si estamos bien con Dios, estoy bien, tengo vida, tengo salud, tengo dinero, tengo casa, tengo familia. Dios está contento conmigo, yo estoy en una buena relación con Dios, yo amo a Dios. Pero si no estamos en Cristo, no estamos en su palabra, rechazamos su palabra con nuestra manera de vivir, rechazamos su palabra en nuestra manera de comportarnos, eso es rechazar a Dios. Amén. La ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos creído en su Hijo amado, en su palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, porque ya la ira de Dios está sobre esa persona. Así estábamos nosotros, y así está todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. Amén. Todo aquel que no ha entregado su vida al Señor. Entonces, hermanos, viendo todo esto, ¿cuál sería lo justo? ¿Cuál sería lo justo para personas que están en esta condición ante la presencia de Dios? Lo justo sería el infierno. El infierno, no porque el Señor no haya tenido misericordia, porque la vida que se nos ha dado, esa es parte de la misericordia de Dios para con cada ser viviente en esta tierra. Los años de vida que ha vivido son años de misericordia, que no podrá decir que Dios no tuvo misericordia de él. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida, y los justos a la vida eterna. También leemos en Apocalipsis cuál será el resultado: morir sin Dios, hermanos. La gente en esta vida puede vivir sin Dios porque Dios ya le dio la vida para que viva en esta tierra como un ser viviente. Amén. Pero a la hora de morir sin Dios, allí será lo terrible. 20 de Apocalipsis 12. Vamos a leer aquí esto. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando habla de grandes y pequeños, ¿qué imagen se nos viene a nuestra mente? Muertos grandes y pequeños. Adultos y niños. Porque cuando hablamos como almas en Dios,
Como cuando la salvación, en cuanto a la salvación dice que no hay grande, no hay pequeño, no hay judío, no hay griego, en cuanto a posición de dinero, ¿verdad? No hay diferencia. O sea, ante Dios, el rico y el pobre es un alma. No hay diferencia. Ante Dios, el flaco y el gordo, o el chaparro y el grande, Dios no ve el chaparro grande, Dios ve a un ser humano, un hombre. Pero cuando esta expresión dice grandes y pequeños, nos hace una distinción de que adultos y jóvenes y niños pequeños quizás de una edad que ya tienen el conocimiento del bien y el mal, que saben que cuando están mintiendo están pecando, que saben que cuando adulteran están pecando, que saben que cuando fornican están pecando, que saben el bien y el mal. Por eso es que a los pequeñitos se les tiene que corregir, porque nosotros somos los responsables de sus pecados. Amén. El que va alcanzando el conocimiento del bien y el mal es responsable de su pecado. En nuestra presencia lo corregiremos. A nuestras espaldas pecarán y serán responsables de ello. Pero cuando salgan de nuestra responsabilidad, entonces ellos son responsables. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Hermanos, si nosotros fuéramos a ese libro según las obras nuestras, ese libro en el cual están escritas las obras, no calificamos para el reino de los cielos. Amén. No calificamos según nuestras obras. Aunque dijéramos nosotros, quizás la balanza se incline un poco más a lo bueno. Pero si es que las buenas obras son trapo de inmundicia si no tenemos a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos decir que hay buenas obras si las buenas obras sin Cristo son trapo de inmundicia? No calificamos ni por buenas obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras otra vez. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él ha hecho las obras de justicia. Amén. Por nosotros, los que estamos en Cristo. Gracias, Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. No se alegren, les dijo Jesús a los discípulos, porque echan fuera demonios. No se alegren porque ustedes hacen sanidades. No se alegren porque hacen milagros. Y a esto podríamos decir a cualquier congregación o religión: no se alegren porque tengan multitudes. No se alegren porque ustedes tengan muchas personas que los quieren, muchos seguidores que los siguen. Alégrense porque su nombre se encuentra inscrito en el libro de la vida. Porque eso fue lo que dijo Jesús a sus discípulos. Aunque los demonios se sujeten, aunque corran, echen fuera demonios, aunque hagan sanidades, no se alegren por eso. Si su nombre no se encuentra inscrito en el libro de la vida, si su nombre no está en Cristo Jesús, no hay vida eterna. Amén. Al lago de fuego. Esta expresión del libro de la vida lo encontramos en otros pasajes más. Amén. El apóstol Pablo habla en una ocasión acerca de esto y a los que se encuentran escritos en el libro de la vida. Y esto, cuando se habla de personas escritas en el libro de la vida, se habla de personas que están en Cristo. Amén. Así que, hermanos, nuestra condición es crítica si no tenemos a Cristo. Nuestra condición es la peor. Esta es la peor noticia que podemos escuchar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero si tenemos a Cristo, hermanos, la cosa es diferente. Amén. Así que, hermanos, la otra parte creo que la vamos a seguir después
¿en qué posición nos encontramos en Cristo? ¿Y cuál es el consuelo que tenemos de saber que Cristo vino a redimirnos del pecado y de la muerte? Que Cristo vino a rescatarnos del camino al infierno donde íbamos caminando, como zombies, caminando sin saber a dónde íbamos, porque así camina uno en el mundo, hermanos, no sabe para dónde va. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. No sabe ni en dónde camina, ni en qué tropieza, porque va ciego, va ignorante, va pecando y pecando, ciego, caminando hacia el infierno, pero en Cristo hay esperanza. Gracias, Señor. Solamente en Él. Así Dios les bendiga y mi hermano continúa.